Mucha gente habla de analítica e inteligencia de negocio como si fuera lo mismo, pero en realidad no lo son. Hoy vamos a aclarar esta confusión y a enseñarte los fundamentos de estadística que realmente necesitas. Y voy a darte una ruta detallada para que elijas tu camino. Quédate hasta el final porque te compartiré una plantilla para preparar tu carrera en ese mundo de análisis de datos. En el 2025 la demanda de profesionales en datos está creciendo rápidamente. Sin embargo, también existe mucha confusión en diferentes perfiles donde llegan estudiantes preguntándome qué perfil es el que realmente necesitan en este mundo de análisis de datos. Y realmente hay una confusión entre si ser data science o si ser analista de inteligencia de negocio. Muchos creen que de pronto es en aprender una herramienta y ya. Otros piensan que debo ser un genio en matemáticas, o otros solamente se centran en que solamente es con hacer un buen tablero en Power BI y ya soy un analista de inteligencia de negocio. Pero en realidad hay varias cositas que son diferentes y hoy quiero aclarárselas al detalle. Pero antes de seguir, si este contenido resuena contigo, recuerda suscribirte, darle like para que estés pendiente de los próximos videos que se vienen sobre analítica de datos. Vamos a empezar con algo básico y vamos a empezar definiendo los conceptos. ¿Qué es inteligencia de negocio? Yo voy a hacer algo muy detallado y voy a leerlo tal cual como su definición en internet lo dice. Inteligencia de negocio se enfoca en analizar datos históricos y actuales para responder preguntas como ¿qué pasó? ¿Y por qué pasó? Herramientas como Power BI o para hacer dashboards, Tableau, entre otros, es para que el regente revise qué pasó en sus ventas en el semestre pasado o en el primer Q del año, o entender cómo están sus métricas, sus principales KPIs, para así tomar decisiones estratégicas. Eso es una definición muy específica de lo que es inteligencia de negocio. Ahora vamos a la otra definición de analítica de datos o ciencia de datos. Y esta definición va mucho más allá. Incluye análisis estadístico, exploración de patrones, en algunos casos incluso generar predicciones. Ejemplo, análisis de comportamientos de clientes en e-commerce para entender su comportamiento en sus compras de productos. Entonces, aquí ya más o menos me van entendiendo esa gran diferencia entre estos dos perfiles. Entonces, la diferencia clave está en que inteligencia de negocio va a ser orientar decisiones de negocio con visualizaciones claras. Análisis de datos profundizan en los datos, descubre patrones y responden preguntas como ¿qué pasó? ¿Y qué podría pasar mañana? Inteligencia de negocio se utilizan varias herramientas. Yo creo que ya algunos lo han mencionado. Por acá les voy a dejar otro videito en el cual les doy una guía preparada usando esas herramientas de inteligencia de negocio como lo es Power BI, ¿cierto? Y todas las bases fundamentales que se necesitan para utilizar esta herramienta tan poderosa de visualizaciones, pero obviamente sabemos que también hay muchas como Tableau, como QuickSight, también la de Google Analytics, CRMs que por ahí también conocemos, algunos que por acá ya me han mencionado. Cuéntame incluso qué herramientas de visualizaciones también conoces, que también puedes compartir a los demás. Todas esas herramientas nos ayudan a nosotros a preparar los datos normalmente estructurados. Más adelante del video vamos a hablar un poquito más de ellos. Y con ellos visualizarlos, ¿para qué? Para la toma de decisiones, entender qué está pasando con mi negocio actual en el pasado y qué decisiones podría tomar un gerente para así mejorar sus KPIs más importantes del negocio. Y también se dan cuenta que el perfil de un analista de negocio también es muy estratégico. Ahora bien, un analista de datos, un científico de datos, va a estar un poquito más como en el backstage, como por detrás de cámaras. Es el que de pronto va a generar un poquito más de código usando, por ejemplo, R, que también es un software estadístico muy potente, Python, entre ellos para utilizar todos los frameworks, lo que es de Machine Learning, de ciencia de datos, y también incluso, si se quiere, avanzar en inteligencia artificial. Allí te puedes enfrentar incluso con bases de datos que no son estructuradas. Como les dije, más adelantico vamos a hablar más al respecto sobre ello. Ahora vamos a ver las funciones específicas que hace un analista de inteligencia de negocio. Limpia y prepara los datos. Crea dashboards, reportes, tableros. Comunica insights al equipo. Insights, ¿qué quiere decir? Si encontraste algo interesante en tus datos, vamos a hacer estrategias con ello. Encontramos un patrón diferente, encontramos una anomalía que quizás nos puede dar a nosotros un dato adicional
para mejorar las KPIs y las métricas más importantes del negocio. ¿Qué herramientas se usan normalmente? SQL, Power BI y obviamente el famoso conocido y clásico Excel. Y eso que no, aquí yo solamente menciono Power BI, pero como ya les dije, hay muchas más herramientas de visualización. En mi caso, y antes de empezar con la otra comparación con el científico de datos, yo fui analista de inteligencia de negocio un tiempo. Así empecé yo. Ahora yo soy ingeniero de Machine Learning. Pero como analista de inteligencia de negocio me encargaba de extraer los datos, de luego de analizar cómo están mis datos. Pero obviamente, como les había mencionado también en otro videito que por acá les menciono sobre la pregunta de negocio, esa pregunta de negocio debe estar súper identificada y analizada para que tú puedas seleccionar los datos que realmente necesitas para que no pierdas tiempo analizando datos que no vas a usar. Eso también es inteligencia de negocio. Analiza los datos, identifica las fuentes de los datos, prepara tus datos. En ese estamos hablando de las 6 dimensiones de la calidad de los datos, que ya también se las había mencionado, pero aquí también se los estoy mostrando en este momento en pantalla. Y por otro lado, estamos viendo de que todos esos datos deben de estar súper preparados para generar un reporte. Yo me acuerdo mucho que en una empresa en la cual yo trabajaba de inteligencia de negocio, como analista de inteligencia de negocio, en una empresa específica de manufactura del vidrio, allí salió un proyecto en el cual teníamos que analizar por qué no se estaban vendiendo muy bien sus productos. Había poca rotación de ciertos productos, un gran incremento en el almacenamiento en sus fábricas, y eso traería altos costos de almacenamiento y también gran pérdida de sus productos. Entonces lo que primero que hice fue conectarme a la base de datos desde SQL, extraerla toda, conectarme con Power BI, analizar la calidad de la información y luego de ello construir un tablero. Ese tablero, de acuerdo a esa pregunta de negocio del por qué nuestros productos están quedando tanto tiempo en nuestras fábricas, entendimos que hubo ciertos parámetros que impedían la alta rotación de esos productos. Entonces uno fue los cambios de turno, también temporadas, las temporadas durante todo el año, y también las diferentes variabilidades del precio en diferentes productos. En ese entonces estamos hablando de botellas de vidrio. Otra cosa que también influía era también el alto consumo de energía y también de que no había mucho material reciclaje, la proporción de material reciclaje de vidrio reciclado. Eso disminuía también la producción. Encontramos altos costos también de operatividad, de transporte, de logística, y también eso acarrea también de que los productos no tenían buena rotación y no se estaba haciendo finalmente una buena estrategia de marketing en la cual esos productos no se estaban vendiendo, se estaban quedando obsoletos, y eso obviamente genera pérdida y genera altos costos. Todo lo hicimos con inteligencia de negocio. Hicimos un dashboard, obviamente con diferentes tableros, para que ya los gerentes del equipo de supply pudieran identificar esos patrones y esos comportamientos diferentes entre diferentes productos. Encontrábamos los productos que tienen buena rotación y los que no tienen rotación. Mi dolor eran estos, los que no tienen alta rotación, y con esto están incrementando los costos. Entonces allí toca tomar decisiones directas desde el equipo de supply para poder disminuir y poder incrementar también la rotación y también las ventas. Eso fue muy estratégico, como pueden observar, fue mucho de inteligencia de negocio. Ahora bien, vámonos para el lado del data scientist. ¿Qué hace un data scientist? Él también hace las 2 primeras partes: un entendimiento de negocio, la pregunta de negocio, una identificación de las fuentes de datos. En esa identificación de las fuentes de datos también te puedes encontrar con bases de datos estructuradas o no estructuradas. ¿Qué quiere decir bases de datos estructuradas? Las que normalmente conocemos, con filas y columnas. Las bases de datos no estructuradas ya sobrepasan esa naturaleza. Te puedes encontrar formatos audio, archivos planos, imágenes, texto y Big Data. Estamos hablando ya de grandes volúmenes de datos. Incluso el procesamiento puede tardarte mucho más porque te puedes encontrar con retos de la calidad de los datos y cómo estructurarla para posiblemente hacer un modelo predictivo, sea cual sea. Entonces acá tienes unos retos mucho más avanzados porque tu data puede venir de diferentes naturalezas.
Acá también estamos aplicando estadística avanzada. Entonces no solamente están normalmente los fundamentos de estadística como lo es el promedio, la varianza o la distribución. No solamente son eso, sino que ya estamos hablando, por ejemplo, de algoritmos que tienen estadística muy avanzada en temas de predicción. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, qué es un random forest, qué es un CAT-boost, qué es estadística bayesiana, qué es un serie de tiempo, qué son procesos estocásticos y así infinidad de estadística avanzada que nos reta un poquito más en entender incluso las métricas, cómo se interpreta y cómo lo llevo también a una toma de decisiones al final. No solamente eso, también tenemos que entender las métricas de cómo se evalúan esos modelos predictivos. ¿Qué herramientas se usan? Bueno, la más conocida, Python, otra que también es una familiar de Python que es R, y todos los que tienen que ver con los frameworks, es decir, con el marco de trabajo de Machine Learning. Y ahí conocemos como por ejemplo Sklearn, también conocemos como TensorFlow, también lo conocemos como PyTorch. Esos frameworks nos ayudan mucho a hacer Machine Learning y Deep Learning. Les voy a dar también un detalle sobre eso, que es un Machine Learning. Recordemos que Machine Learning se divide en análisis supervisado y no supervisado. El análisis supervisado, recordemos que están relacionados con modelos de predicción. Ahí entran modelos de regresión, entran series de tiempo, entran modelos de clasificación, pero a los que se identifican, por ejemplo, modelos de riesgo, score de crédito, que tienen que ver con probabilidades. Entran modelos bayesianos y entre otros. También en modelos de Machine Learning que no son supervisados, entran modelos de clasificación. ¿Que cuáles son? Estamos hablando del K-means, árboles de decisión, todo lo que tiene que ver con clustering y segmentación para identificación de clientes de ciertas características que son muy parecidos. Pero allí no estamos prediciendo, estamos clasificando de acuerdo a características que tienen que ver tu data original. Cuando tenemos Big Data, Python incluso se queda un poquito corto. Ya ahí estamos avanzando con algo que se llama Spark, o que ya también lo puedes conectar con Python, que se llama PySpark. Entonces ahí ya vienen otras herramientas como Databricks, llegan otras herramientas que incluso Python en tu nivel local se queda corto, entonces toca trabajarlo a nivel nube. Entonces estamos hablando de AWS usando SageMaker o en Azure Machine Learning, que todas estas herramientas de nube pues tienen esa capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos de una manera más eficiente. Desde mi experiencia, entonces yo fui analista de inteligencia de negocio y luego me convertí en científico de datos. Hace mucho tiempo, en los años 2016 y 2017, ya venía con fundamentos de estadística muy fuertes porque soy bioestadístico. Sin embargo, recordemos que no es una condicional obligatoria de que tengas de tener carreras de estadística o matemática. Eso es lo que yo quiero también decirles a ustedes para que estén tranquilos, porque me pueden decir, claro, muy fácil para ti que ya eres estadístico, pero no, y los entiendo que puedan pensar eso. Cualquier carrera, cualquier profesión que tú tengas o que estás en este momento estudiando, lo puedes aplicar como científico de datos o analista de inteligencia de negocio. Conozco muchos colegas que son contadores, ingenieros químicos, mecánicos, administradores de empresas que en este momento son científicos de datos. Entonces también, para que nos vayamos quitando esa mentalidad o ese mito que hay. Después de identificar que hay baja rotación de ciertos productos, del ejemplo que les comentaba hace unos minutos, ya llegó el reto más, y es tratar de predecir cuántos productos de ellos podría vender en los próximos meses, entendiendo también su comportamiento histórico. Entonces allí ya me convertí en un científico de datos porque ya hicimos un complemento de inteligencia de negocio, entendiendo la realidad del negocio y su naturaleza, y luego de allí podemos avanzar un poquito más allá. Entonces se aplicaron modelos de regresión y de series de tiempo. ¿Modelos de regresión para qué? Para poder entender qué características están relacionadas directamente con la predicción de mi modelo. Es decir, la cantidad de productos que yo podría vender. Entonces allí me encontré con características como por ejemplo el cambio del color de la botella, me encontré por ejemplo la temporada a la cual se iba a vender, me encontré también con la variación del precio, también con el consumo de energía en el horno para hacer modelos, también el cambio de turno de sus empleados en la fábrica. Me encontré con muchas características que están en relación directa
con la producción de esos productos. Y también incluso, como es una multinacional, en diferentes fábricas alrededor del mundo, su naturaleza o su comportamiento era totalmente diferente. Entonces también se hizo un modelo de series de tiempo, porque eso me ayuda a entender diferentes patrones, crecimientos y decrecimientos y anomalías, y con ello pues poder entender de que si lo puedo predecir de acuerdo a esas anomalías que pueden ser. Entonces se generó esas predicciones entendiendo muy bien esas métricas, esos modelos, pero ojo, no salió tampoco de la noche a la mañana. Tuve que hacer diferentes iteraciones porque obviamente la naturaleza de los datos fueron creciendo mucho más, y eso estamos hablando del Big Data, incluían mayores características. También me sentaba varias veces con el equipo de supply, del supply team, el equipo de inventario, para decir, bueno, estas características me sirven, estas no, póngame estas características, podemos hacerlo con este forecast de base, en fin. Tuvimos varias iteraciones hasta que por fin sacamos un modelo que se adaptara y que sus métricas fueran aceptables, y de allí poder hacer un producto final como por ejemplo otro dashboards, pero ya estamos hablando con predicciones y un API para que el usuario final pudiera consumir su predicción. Es decir, llega el usuario, ingresa un SKU, un identificador de un producto, te va a decir cuántas botellas podría vender en los próximos 3 meses con una confiabilidad de tanto y qué características van a estar relacionadas a esa predicción, a ese output final. Entonces, aquí ya estábamos combinando también incluso analítica prescriptiva, que es a la que va después de la analítica predictiva, porque con la prescriptiva, la pregunta acá es qué vas a hacer con esas predicciones, qué decisiones vas a tomar, cómo vamos a incluir, cómo vamos a mejorar incluso. Si tienes las predicciones súper bien, ahora qué decisiones vas a tomar. Entonces, para eso también se utilizaron esas herramientas de inteligencia de negocio, como lo es Power BI, en ese momento era con Power BI, y también qué estrategias hacer con esas predicciones. Ahora bien, vamos a hablar de esos fundamentos de estadística. Aquí los voy a mencionar, pero recuerden que por acá también hay otro video en el cual ahondo un poquito más al detalle sobre también la estadística que debemos de tener en cuenta nosotros en este mundo de analítica de datos. Entonces tenemos las básicas: media, mediana y moda. Ejemplo, calcular el valor promedio de ciertas ventas, ¿cierto? Valor promedio de ventas. Pero también recordemos que también les había mencionado sobre la mediana. La mediana abarca mucho más, un entendimiento más racional sobre la distribución de mi valor numérico, ¿cierto? Porque el promedio puede estar un poquito, incluso lo puedo decir, sesgado por la cantidad de la proporción, ¿cierto? De la cantidad de personas que tienen ese promedio. Pero a veces nos olvidamos de la mediana, y la mediana tiene una información muy importante. Ahora bien, la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Explica cómo mide esa variabilidad. Significa que las ventas cambian mucho entre tiendas. Entonces tenemos una desviación alta en diferentes puntos, y es porque obviamente cada tienda, ¿cierto?, en el cual están vendiendo sus productos tiene un comportamiento diferente por el sector en el que está, por la ubicación, por los diferentes tipos de clientes a los cuales van a las tiendas, a las fábricas. Entonces, claro, las ventas van a variar en cierto porcentaje, y eso es lo que se trata sobre la desviación estándar. Ahora vamos con otro ejemplo sencillo. ¿Qué es la probabilidad? Recordemos que la probabilidad se mide entre 0 y 1. Si un cliente compra café 3 de 5 veces, la probabilidad es de 0.6. Eso también son probabilidades en las cuales si una semana tiene 7 días, entonces solamente compro 3 veces a la semana, entonces ¿cuál es esa probabilidad? O la puedes hacer también sobre los 5 días de la semana. Ahora hablemos un poquito del otro detalle sobre estadística inferencial, que abarca los dos mundos, tanto inteligencia de negocio como ciencia de los datos. Entonces, el primer punto es pruebas de hipótesis. Entonces, un ejemplo, una nueva campaña realmente aumentó las ventas. Otro punto que de pronto lo mencionaron y se recuerdan quizás en el colegio o en los primeros semestres de la universidad, y es los intervalos de confianza. Una respuesta muy sencilla es: con un 95% de confianza podemos decir que las ventas han crecido un 10 a 15% en el último trimestre. Hay otra parte que también estamos hablando de pruebas de normalidad, y aquí empezamos a entender, por ejemplo, la prueba del chi cuadrado, o también entender la tabla ANOVA. Y es entender, es analizar qué tal comportamiento de tu modelo. Recordemos que un modelo, el más sencillo, el modelo básico de regresión lineal, recuerden que para allá tenemos una métrica que se llama el R cuadrado.
Ese R cuadrado, que es como el accuracy, el ajuste de tu modelo, se mide entre 0 y 1. Entre más cercano a 1 es porque nuestro modelo es confiable, nuestros resultados estuvieron bien, las predicciones también estuvieron bien, pero también es entender que si el R cuadrado te dio 1, es porque tu modelo puede estar sobreajustado. ¿Qué significa eso? Pueden ser que tus características se haya ido o estén muy sesgadas y pueden tener predicciones que no son tan confiables. El primer tema que puedes estudiar es estadística descriptiva y exploratoria. ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Qué te hace un histograma? ¿Qué te dice un histograma? En una barra, en una gráfica de barras, ¿cómo lo comparas? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué te dice una distribución de una campana de Gauss? ¿Cierto? La distribución normal. ¿Es de una distribución normal o no? ¿Cómo arreglas también outliers usando la mediana? Recordemos el tema del rango intercuartil. Ese rango intercuartil también te ayuda mucho. Pero también hay otros algoritmos más robustos, como por ejemplo lo que es el oversampling, que también te ayuda a trabajar temas de outliers. Entonces acá también viene otro concepto. Ahora bien, el otro tema es la probabilidad básica, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que yo vaya a comprar algo? O si yo compro 3 veces a la semana, entonces ¿cuál es la probabilidad de que yo compre más de 3 veces a la semana café la próxima semana? ¿Cierto? Entonces esas probabilidades básicas también es importante entenderlas un poco más, porque si queremos hacer modelos avanzados en temas de ciencia de los datos, van a haber probabilidades. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Hay un modelo de clasificación en Machine Learning que se llama los modelos de score de riesgo, que también he hecho videos sobre eso para que me visiten el canal, y es en ese sentido, es cuál es la probabilidad de que la persona pague sus responsabilidades financieras de acuerdo a un historial crediticio. Entonces te clasifica entre 0 y 1, que normalmente la probabilidad se mide entre 0 y 1, entonces te clasifica como 1, pero también tienes un cierto riesgo, ¿cierto? Entonces si te clasifica de que eres buena paga, pero con una probabilidad del 85-90%, dice que es confiable que vayas a pagar. Entonces allí, esa probabilidad básica es entender justamente esos resultados que te da un modelo de score de crédito, un modelo de riesgo. Por otro lado, tenemos los temas como por ejemplo modelos de regresión lineal, el más sencillito, que se refiere con modelos de regresión lineal, modelos de series de tiempo, cómo se modela un modelo de serie de tiempo, qué es una serie de tiempo. Recordemos que una serie de tiempo es como todo ese comportamiento histórico a través del tiempo. Recordemos la gráfica más sencilla como es el dólar. Recordemos que el dólar no es una variable macroeconómica para predecir, pero sí se puede simular. Pero es para que me entiendan más o menos que así tal cual es un modelo de serie de tiempo. Ahora hablemos de las tendencias que tenemos actualmente en este mundo de analítica de datos que está en constante crecimiento con oferta y demanda de perfiles profesionales en datos. Tenemos la inteligencia artificial integrada a procesos de BI. Pueden observar que incluso herramientas, yo lo menciono mucho Power BI, pero es la más cercana. Power BI ya tiene integrado Copilot, tiene integrado inteligencia artificial, en la cual te ayuda incluso a construir dashboards de manera rápida y sencilla. Y ojo, recordemos también que no la ideal es que nos haga todo el trabajo, sino que también, aunque nos apoya para ser más óptimos, pero es también para la toma de decisiones. Nosotros somos los que tomamos decisiones y analizamos la información. Estos reportes, incluso por acá también les digo un poquito sobre Microsoft Power BI Fabric, que es la última actualización de Power BI, ya ven integrado con Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces todo lo puedes armar en un solo paquete con todos los complementos. Tienes BI, la extracción, preparación de los datos, tienes tu reporte, pero automáticamente también te va a sacar un modelo predictivo e incluso te puede proponer modelos de inteligencia artificial con modelos generativos. Ahorita les estoy presentando pantalla y vamos a detallar las diferencias que tiene un analista de inteligencia de negocio con respecto a un científico de datos. Entonces empezamos por el primero, el enfoque. El enfoque para un analista de inteligencia de negocio es más descriptivo y de diagnóstico, mientras que un científico de datos se puede ser su enfoque en algo más predictivo y prescriptivo, como les comentaba en los minutos anteriores. El otro aspecto que es importante, los datos. Un analista de inteligencia de negocio puede enfrentarse a datos estructurados, mientras que un científico de datos puede enfocarse a bases de datos no estructuradas y estructuradas. Aquí podemos encontrar incluso muchas bases de datos, como por ejemplo imágenes, audios y bases de datos que totalmente no tienen alguna estructura definida. Otro aspecto es las herramientas. Un analista de inteligencia de negocio puede llegar a dominar muy bien SQL,
Excel y Power BI o herramientas de visualización. Y por otro lado, tenemos los científicos de datos que usan Python, R y Machine Learning Frameworks. El último aspecto que es importante identificar es la meta, el objetivo claro. ¿Cuál es la meta de un analista de inteligencia de negocio? Optimizar decisiones de negocio. Y un científico de datos, crear modelos y predicciones. Como pudieron observar, la diferencia entre un analista de inteligencia de negocio y un científico de datos se basa en algo muy mínimo, y es la toma de decisiones estratégicas y esa posibilidad y esa oportunidad de generar una estrategia con base a la información y con base a los datos. Y un científico de datos se basa más en la parte predictiva y una estadística mucho más avanzada. Pero acá la pregunta es, ¿podemos hacer ambas cosas? Claro que sí. Podemos hacer un perfil mucho más completo y para mí sería como mi mejor recomendación para ustedes, porque gracias a eso también yo he subido bastante en mi perfil y hoy las empresas piden un perfil muy completo entre un analista de inteligencia de negocio y un científico de datos que tenga la parte de estadística avanzada, que tenga también estrategia, cómo tomar decisiones con base a los datos, herramientas de visualización, modelos predictivos. Hoy en día están pidiendo mucho ese tipo de perfiles, para eso este video, para que lo aprendan. Y recuerden que también en la descripción del video pueden encontrar plantillas que les pueden ayudar a prepararse para entrevistas o a retos que se enfrentan en sus empresas. Entonces, gracias por verme. No olviden suscribirse, darle like y compartir esta información tan importante. Nos vemos en un próximo video.